La lluvia caía durísimo, como si el cielo estuviera llorando con toda su fuerza. Parecía que cada gota golpeaba las hojas de plátano con rabia, un sonido que resonaba en la noche. Los charcos fríos reflejaban una luna escondida, tímida detrás de las nubes densas. La noche era oscura y fría, como una sábana negra que cubría todo, sin dejar espacio para la luz. Un perro aullaba lejos, un sonido triste que se perdía en la nada, como un lamento que nadie escuchaba. El viento hacía ruidos feos entre los árboles, como si susurrara historias viejas, historias que nadie quería recordar, historias de dolor, de cosas perdidas, de miedo, que se contaban en susurros y se llevaban en el viento. Historias que te dejaban helado, que te hacían sentir un escalofrío en la espalda. Esa noche, la oscuridad se sentía pesada, como si algo estuviera ahí, observando desde las sombras. Algo se movía en las sombras, esperando, como si la noche misma tuviera vida y estuviera al acecho. Los relámpagos iluminaban brevemente el paisaje, revelando formas y sombras que desaparecían tan rápido como aparecían. Una figura solitaria caminaba bajo la lluvia, apenas visible, como un fantasma perdido en la tormenta. Sus botas embarradas dejaban huellas profundas en el suelo mojado, cada paso un eco en la noche. A lo lejos, una pequeña cabaña iluminada débilmente ofrecía un refugio, una promesa de calor en medio del frío. Dentro, una vela parpadeante luchaba contra la oscuridad, su luz temblorosa un símbolo de esperanza. Alguien miraba por la ventana, observando la tormenta, sus pensamientos tan turbulentos como el clima exterior. El reloj marcaba el tiempo lentamente, cada tic-tac un recordatorio de la interminable noche. Un gato se acurrucaba junto a la chimenea, buscando calor, ajeno a la tormenta que rugía afuera. Poco a poco, la lluvia comenzaba a amainar, y los primeros rayos del amanecer rompían la oscuridad. La noche inclemente daba paso a un nuevo día, lleno de promesas y esperanzas renovadas. Marcos, sentado junto a la ventana, no creía en esas historias. Desde pequeño, siempre había sido un escéptico. Mientras otros niños se asustaban con cuentos de fantasmas y leyendas, él siempre buscaba una explicación lógica. Fantasmas, apariciones, leyendas. Para él, no eran más que invenciones de mentes ociosas. Puras bobadas, pensaba. Marcos siempre había sido un joven racional, alguien que confiaba en la ciencia y en lo tangible. Su abuela, mirando el fuego, le había dicho muchas veces que había cosas en este mundo que no podían explicarse con la lógica. Pause, Deep Voice for Grandma. No vayas al río esta noche, Marcos. La Llorona anda buscando a quien llevarse. La voz de su abuela siempre tenía un tono de advertencia, como si realmente creyera en esas historias. Normal narrator voice, Marcos se rió. Para él, la idea de un espíritu errante buscando venganza era ridícula. La Llorona, un cuento para asustar niños. Recordaba cómo sus amigos de la infancia temblaban al escuchar el nombre, pero él siempre había sido diferente. Él no era un niño. Había crecido escuchando esas historias y nunca había visto nada que le hiciera cambiar de opinión. Él no tenía miedo. Decidió que esa noche iría al río, solo para demostrar que no había nada que temer. «No sea boba, abuela», le dijo burlándose. «Esos son solo cuentos». Pero en el fondo, una pequeña parte de él se preguntaba si tal vez, solo tal vez, había algo de verdad en las palabras de su abuela. Mientras se dirigía al río, el viento susurraba entre los árboles, y por primera vez en mucho tiempo, Marcos sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Y si estaba equivocado? ¿Y si realmente había algo esperando en la oscuridad? La noche lo llamaba. El río, con su ruido de agua, era una tentación. Marcos decidió ir. Quería sentir la lluvia en la cara, el frío en la piel. Quería retar a la oscuridad, a la leyenda. Agarró su chaqueta y salió. La lluvia lo recibió con un frío horrible. No le importó. Él era más fuerte que la noche, más fuerte que el miedo. O eso creía. El río estaba crecido, bravo. Sus aguas oscuras reflejaban el cielo gris. Marcos se acercó a la orilla. Sintió un escalofrío en la espalda. El aire se sentía pesado, espeso. Entonces lo oyó. Un lamento lejos, que daba escalofríos.
Un sonido que te paraba los pelos, que te helaba la sangre. La Llorona. Sección 5. Un lamento inhumano. El lamento se acercaba, cada vez más duro, más triste. Marcos sintió un miedo terrible que no lo dejaba respirar. Quiso correr, escaparse, pero no podía mover las piernas. Estaba tieso del miedo. Entre la neblina, vio una figura que venía. Una mujer vestida de blanco, con el pelo largo y negro como la noche, flotando sobre el agua, acercándose. Sección 6. La aparición. La mujer se paró frente a él. Su cara, blanca como un muerto, estaba tapada con una tela. Marcos, temblando, estiró la mano para tocarla. En ese instante, el viento movió la tela. Marcos se quedó sin aire. La mujer no tenía ojos, solo dos huecos vacíos que lo miraban desde una cara llena de dolor y rabia. Sección 7. La huida desesperada. Marcos, muerto de miedo, se dio la vuelta y corrió. Corrió como nunca, con el corazón a mil. El lamento lo seguía, cada vez más cerca. Se tropezó, se cayó, se levantó y siguió corriendo. No paró hasta llegar a su casa, sin aliento, empapado de sudor y lluvia. Sección 8. El precio del desafío. Su abuela lo esperaba en la puerta. Marcos había salido esa noche, desafiando las advertencias de su abuela y de las leyendas que rondaban el pueblo. Su cara no mostraba sorpresa, solo tristeza. Sabía que algo había cambiado en su nieto, algo que no podría deshacerse fácilmente. Pause, deep voice for grandma. Te lo advertí, Marcos, le dijo bajito. Las leyendas no son solo cuentos para asustar a los niños, son advertencias, historias de precaución. Normal narrator voice. Nunca se debe retar a la noche. La noche guarda secretos y misterios que no deben ser perturbados. Marcos había aprendido esto de la manera más difícil. Marcos nunca más se burló de las leyendas. Las historias que antes le parecían absurdas, ahora tenían un nuevo significado, un peso que no podía ignorar. Desde esa noche, cada vez que oía el agua correr, sentía un escalofrío recorrer su espalda. El sonido del agua le recordaba la advertencia de su abuela y el precio que había pagado por su desafío. Le parecía oír, entre el ruido, un lamento lejos. Un lamento que le recordaba su encuentro con la Llorona, la figura espectral que había visto esa noche. Un recuerdo de su encuentro con la Llorona. La figura de la mujer llorando, con su vestido blanco flotando en la oscuridad, se había grabado en su mente. Nunca olvidaría sus ojos vacíos y su llanto desgarrador. Marcos se sentaba a menudo junto a la ventana, mirando hacia la oscuridad, recordando esa noche. Sabía que había cruzado una línea, y que las leyendas no eran solo historias, sino advertencias reales. Su abuela, mientras tanto, encendía una vela cada noche, rezando por la protección de su nieto. Sabía que Marcos había aprendido su lección, pero también sabía que el precio del desafío era alto. La luna llena brillaba en el cielo, y el bosque parecía más oscuro que nunca. Las leyendas del pueblo seguían vivas, y Marcos nunca más se atrevió a desafiarlas. Durante el día, Marcos caminaba por el bosque, tratando de encontrar paz. Pero cada vez que el sol se ponía, el miedo y el recuerdo de la Llorona volvían a él. Con el tiempo Marcos decidió que debía hacer algo más que temer. Debía entender las leyendas, conocer su origen y aprender a respetarlas. Así comenzó su viaje para descubrir la verdad detrás de las historias que habían marcado su vida. Pasó horas en la biblioteca del pueblo, leyendo viejos manuscritos y hablando con los ancianos. Cada historia, cada leyenda, tenía un propósito, una lección que debía ser aprendida. Marcos compartía sus descubrimientos con su abuela, y juntos, comenzaron a entender mejor el mundo que los rodeaba. Las leyendas ya no eran solo cuentos de miedo, sino guías para vivir en armonía con la naturaleza y los espíritus que la habitaban. Y así, bajo la luz de la luna llena, Marcos encontró su propósito. No solo había aprendido a respetar las leyendas, sino que también había encontrado una nueva forma de vida, una vida en la que el precio del desafío era la sabiduría y el respeto. Sección 9. La historia se repite.
Años después, un joven llegó al pueblo. Contaba historias de aventuras, de lo valiente que era, de cómo no creía en cuentos de viejas. Una noche de tormenta, decidió ir al río. Algunos dicen que lo oyeron reírse mientras se iba en la oscuridad. Nadie lo volvió a ver. La Llorona sigue vagando por la orilla del río, buscando, llamando, esperando, siempre esperando.